Hola gente, ¿cómo andan? Yo estoy estudiando guía de turismo, pero como soy muy ansioso como para esperar a recibirme, empiezo haciendo guías por acá. Y vamos a hablar de Federación, la ciudad, no el departamento. La historia de Federación a mí me gusta dividirla en 4 partes. En 1777, el comandante militar y gobernador de la jurisdicción de Yapeyú, Juan de San Martín, el padre de Josecito, empezó a crear estancias aledañas al partido de Yapeyú para surtirlo de proteínas y así aumentar la crianza de ganado, y también para mejorar su comunicación con el puerto de Buenos Aires. Para fundar esta estancia tuvo que echar a los guaraníes que allí vivían, por eso el nombre Mandisoví, que es guaraní, que según algunos puede significar bagre azul y según otros planta de flor azul. Bueno, igual Juancito no los echó, en realidad los esclavizó para que hagan corrales, galpones y ese tipo de cosas, aunque lo que más destaca es la capilla que construyeron, obligados a hacerla por Gregorio de Soto, que era el administrador de Yapeyú, a la cual llamó Nuestra Señora de la Concepción del Mandisoví, que obviamente veneraba a Nuestra Señora de la Concepción. Y la imagen que hicieron tallar aquel año de 1777 es la que aún permanece hoy en la iglesia parroquial de Federación. De todas las estancias que hicieron para abastecer al Yapeyú, esta fue la que más creció en economía, en población y en territorio, y no supieron adaptarse a este crecimiento, ya que en la década de 1790, tanto el partido de Yapeyú como en sus estancias vecinas, se empezaron a asentar criollos creando pequeños poblados y guaraníes tratando de dejar su vida de esclavitud. Asimismo, hubo algunos negocios poco convenientes para el partido de Yapeyú que redujeron su territorio y de esta forma Mandisoví quedó marginado hasta 1803. ¡Se han olvidado de mí! Cuando Santiago de Liniers pasó por acá cuando estaba yendo a Misiones para ser gobernador. Se encontró con este pequeño poblado aislado, pero como estos eran los españoles que quedaron y no eran ni gauchos, ni aborígenes, ni jesuitas, le imploró al virrey que le dé bola al pueblo, que en la capilla tiene que haber un cura y esas cosas típicas de 1800 colonial. Y esto no se puede llevar a cabo por fechas políticas y por las invasiones inglesas. De esta forma quedaba pendiente una fundación formal para este asentamiento, que se iba a dar en 1810, porque en ese año, en la zona de Mesopotamia, había muchísimos campos que se explotaban sin títulos legales, y eso traía un montón de discusiones. Por lo tanto, Manuel Belgrano, jefe del Ejército del Norte, se le encargó una misión en su expedición hacia Paraguay: organizar, legitimar y definir límites a estos asentamientos, entre ellos Mandisoví, que ganaría una tranquilidad que solamente duraría un año, porque desde 1811 hasta 1814 iban a pasar varias cosas trágicas en este pueblo, y en este pueblo venían a refugiarse distintas personas que participaron en distintas batallas, como la batalla de Caseros o la guerra del Brasil, y llegaba un punto en el que había más refugiados que personas viviendo. Por lo tanto, en 1847, Urquiza, que en ese momento era gobernador de Entre Ríos, decide el traslado del pueblo a donde hoy se encuentra Vieja Federación, ya que era un punto más cercano al río en donde habría mayor actividad comercial y era un punto estratégico para que se adhieran otros pueblos que sufrieron el mismo destino que Mandisoví. Así nace el pueblo Federación, nombrado así ya que quien gobernaba las provincias unidas del Río de la Plata era Rosas, con su famoso lema Federación o Muerte. Este naciente poblado se encontraba en las orillas de Salto Grande, que tiene este nombre debido a los rápidos del río Uruguay, que al ser tan pronunciados hacía que las navegaciones vayan saltando. Y por los próximos 123 años este pueblo sería bastante parecido a cualquier otro, hasta que en 1974, a fin de mejorar las investigaciones que se realizaban en el río Uruguay y tener una central hidroeléctrica en el mismo, los gobiernos de Argentina y Uruguay empiezan con la construcción de una represa. Por lo tanto, el gobierno argentino se vio en la obligación de trasladar a este poblado, ya que iba a quedar cubierto bajo el agua. Este traslado duró hasta 1979. Hasta ese año, este pueblo estuvo siendo demolido, y la verdad que para la gente que vivía ahí fue bastante jodido, o sea, les estaban demoliendo literalmente su hogar y su pueblito. Un bajón. Por suerte, esto ya estaba previsto, y el Estado, hasta que se construya la represa, estuvo construyendo la nueva federación. Re bien, ¿no? No. Cuando llegaron a la nueva federación se encontraron con una ciudad a medio hacer. Marito, parece una villa esto. La mayoría de las calles no estaban asfaltadas y se embarraban e inundaban. Las casas fueron entregadas en un estado recontrachoto. Algunas tenían víboras, otras no tenían agua caliente, de otras salía agua de algún enchufe y en otras ni siquiera había baldosas. También se olvidaron de construir locales como cafeterías, cines y bueno, todo esto tenía dos efectos: que el pueblo pierda habitantes, ya que muchos se iban debido a las malas condiciones,
y también perjudicó a la salud, ya que hubo muchos adultos mayores que se murieron debido a este trágico cambio. Encima de todo esto, las primeras semanas eran bastante confusas, ya que para que la gente sepa cuál era su casa, antes del traslado se les dio un folleto que les indicaba dónde estaba, pero pensá que este nuevo pueblo estaba dividido en manzanas, que estaban divididos en lotes en donde se encontraban las casas que podían ser tipo A, B, C o D, pero claro, al ser todas las casas iguales, muchos vecinos se metían en la casa de otros accidentalmente. Un quilombo. Mientras tanto, la vieja federación ya quedó sepultada bajo el agua. Solo sobrevivieron las estructuras de algunos edificios. En realidad hubo dos edificaciones que sí sobrevivieron. Una es el cementerio, que es el que se sigue usando en la nueva federación, y la otra es la casa de este tipo, que se quedó ahí con su familia negándose al cambio de vivienda, diciendo que si la topadora avanzaba tendría que avanzar sobre él. El pueblo se había hundido y con él toda su población. Hasta que... en 1994 se descubren aguas termales y el que está en esta foto es el intendente Carlos Seco, el único del poblado que si va a las termas no se moja. ¡Es malísimo! La cosa es que con las aguas termales este pueblo renació. Como bien dicen sus habitantes, lo que el agua nos quitó, el agua nos devolvió, ya que se abrió un parque termal y el turismo empezó a llegar mejorando cada aspecto del pueblo. Amo esta ciudad, porque es uno de los casos donde se logró que el turismo logre mejorar muchísimos aspectos de un lugar sin ningún efecto que perjudique al medio ambiente. Bueno, hay un zoológico y un acuario, pero tengo fe de que tarde o temprano dejen de encerrar animales. ¡Liberen a los animales! Como bien venía diciendo, la ciudad de Nueva Federación mejoró muchísimo. Se construyó el parque termal y posteriormente se construyó el parque acuático. Asimismo, varios habitantes pudieron conseguir empleo estableciendo hoteles y las típicas tiendas de souvenirs. También hay dos trenes muy simpáticos que te hacen un city tour por toda la ciudad, la nueva y la vieja, porque ¿viste que te dije que el turismo mejoró muchísimos aspectos? Bueno, gracias a esto, en los edificios que tienen alguna que otra estructura en pie, se los revalorizó y tienen una placa que indica que eran antes de la demolición. Otro transporte que recorre la ciudad es el Museo Móvil, que junta diversos objetos de la vieja federación y los va paseando por toda la ciudad. La idea de este museo móvil se dio porque la idea original era poner un museo normal, pero esto, que podía tener atracción para un forastero, era una estaca dolorosa en el corazón de los locales, al ver reflejados todos sus recuerdos en un estante de uso comercial. De hecho, hubo vecinos que se negaron a trabajar en este museo porque les venía el bajonazo. Es por eso que el Museo Móvil nace para acercar estos recuerdos de una forma creativa y que funcione como esa nostalgia que llega y te agarra un sentimiento de alegría por lo que viviste y tristeza por no vivirlo más, y se vaya, dejándote con ganas de no permanecer en el recuerdo, sino más bien que el recuerdo te acompañe en lo que queda de tu vida. Distinto es el caso del Museo de los Asentamientos, que se reconstruyó pieza por pieza con los materiales originales para que los habitantes de esta ciudad tuvieran al menos un edificio con el que sentirse identificados. Por esta misma razón es que mantuvo su ubicación original, aunque su utilidad cambió porque antes había sido una escuela y una capilla. Aquí se pueden apreciar elementos, fotos e historias de los tres asentamientos, es decir, de Mando Civil, de la vieja federación y de la nueva federación. Y si bien la actividad principal de Federación se basa en la nostalgia y en las aguas termales, hay una reserva forestal que se llama el Aromito, que está zarpada porque tiene flora y fauna autóctona, especialmente aves. Y otra reserva importante es la reserva Chavillú, que está constituida por un monte de eucaliptus, en donde habitan muchas víboras, lagartos, zorros, liebres, aves y peces.